Bienvenidos a La Cava. Llegamos a la cita de La Cava. Cada 8 días nos encontramos con los personajes, los protagonistas, los que trabajan por la región, por Ibagué, por Tolima y por Colombia. Tenemos una gran cantidad de ejecutivos que ya, decir joven, no, ya es gente formada para salir adelante con la región y proyectar grandes pilotajes a nivel gubernamental en el país. Hoy nos acompaña Camilo Delgado Herrera, ¿sí o no? Así es, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Salud. Primero de todo, salud en esta cava. Uy, vea, estamos bien montados. Hoy nos fuimos de vinito. Hoy viernes en la noche y nada mejor que calentar la noche con un vinito. Mojando la palabra. Sí. Eso sí, de una. Salud por todos ustedes en sus casas. Y muchas gracias por la invitación, Fernando. De verdad, muy contento de estar en este espacio debutando a esta hora, además que es tan agradable poder compartir con los ibaguereños y tolimenses un poco de esa historia, esas anécdotas que a los que nos dedicamos en la vida pública pocas veces compartimos, porque la gente se concentra en la gestión pública únicamente o en la gestión política, pero deja detrás de pronto el ser humano. El que le gusta sentarse un viernes por la noche a tomarse un vinito, a hablar carreta, a echar corriente. Esto es una tertulia sabrosa aquí en La Cava. Camilo Delgado es una marca que ya está establecida en Ibagué. Y aquí en La Cava tenemos algo, aquí no hay envidias, aquí se le da el puesto a la persona que es. Y porque bien los que trabajan, totalmente. Gracias, así, y es para enaltecer esa labor porque no es fácil. Camilo Delgado Herrera, el Herrera, yo me llamo Luis Fernando Bernal Polo porque yo les contaba, mi abuela me decía, hace muchos años cuando salían los créditos, Luis Fernando Bernal, bueno, usted no tiene mamá, no tiene... Entonces, se va el nombre completo con el apellido. Camilo Ernesto Delgado Herrera, Luis Fernando. Perfecto, Camilo Ernesto, vean, Camilo Ernesto. ¿De dónde salió el nombre? Esa es la primera anécdota que es bueno compartir con los televidentes y de pronto mis amigos o las personas más cercanas saben la historia de ese nombre. Yo soy hijo de una maestra de escuela y de un economista. Mi padre, que es economista, desde muy joven fue muy dado a los movimientos de izquierda. Él estudió en la Gran Colombia y fue uno de los promotores de los movimientos estudiantiles que en esa época... La Gran Colombia empezó siendo fuertemente... Que sí que... Y entonces en sus años de universitario él decía o le contaba a sus amigos, a mis tíos, que el día que él tuviera un hijo varón le pondría Camilo Ernesto. Uno, en honor a Camilo Cienfuegos, sí, y a Ernesto el Che Guevara como promotores de la revolución. Y él decía que precisamente él quería que el espíritu de las personas que siguieran esa línea de sangre de los Delgado en el Tolima, pues tuviera la posibilidad de también de incidir con un pensamiento revolucionario como él en su momento lo tuvo. Él ahora es una persona, como él dice, yo hice muchas embarradas de joven, pero nunca perdí el ímpetu por sacar mis proyectos adelante. Y fue muy bonito, Luis Fernando, porque yo al comienzo pues me cuestionaba ese nombre, esa combinación Camilo y el Ernesto, y me preguntaban, ¿y el Ernesto con H, Ernesto sin H? ¿Y por qué es Ernesto? Pero una vez, estando en unas vacaciones precisamente con mi padre en Cuba, llegamos a registrarnos en un hotel y cuando pasé yo mi documento de identidad, Camilo Ernesto, ¡hombre, bienvenido! Sí. Entonces, digamos, decía yo, oiga, sí, este nombre tiene una potencia, una fuerza, sobre todo para que nos guste un poco esa historia. ¿Y dónde estabas? ¿Por el Vedado o qué? Sí, más o menos. Sí, allá. Pero fue, mejor dicho, mira el nombre de este hombre. Yo uy, pucha, ya adoptado cubano-colombiano. Sí. Pero bueno, fue parte de pronto la historia que nos ha marcado y que de una u otra manera yo empecé a interiorizarlo tardíamente, sobre todo porque en el colegio, en la universidad, yo siempre fui una persona muy contestataria, fui una persona pues de cierta manera revolucionaria. Quienes me conocieron en el colegio sabían de pronto que era un poco inquieto, un poco, como dicen ahora los pelados, un poco fastidioso porque era muy cansón. Pero antes de ir allá, qué pena interrumpirlo, venga, mojemos de una vez. ¿Sí está bueno? Sí, está muy bueno. Mira, sequito sí, como me gusta, salud. Todo el conocido liberal, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es algo para decirles, es que no porque se sea un revolucionario quiere decir que se vaya al otro lado. El liberal de corazón es centro izquierda. Sí, así es. ¿Cierto? Es centro izquierda. Sí, así es. Y trabajando para la gente. Así es. El verdadero liberal trabaja para el pueblo. Es más, los movimientos de izquierda en nuestro país emergieron del liberalismo. El pensamiento socialdemócrata hace parte fundamental del ideario liberal. Y así como el pensamiento de Uribe,
de López Pumarejo, de Jorge Eliezer Gaitán, o más reciente, Luis Carlos Galán, que recogió gran parte de esa historia de grandes liberales de Colombia y de nuestra región, siempre me sentí identificado filosóficamente con ese pensamiento. Y aún hoy, donde es tan fácil, Luis Fernando, que en la política se cambian de partido como se cambian de camiseta. Se vuelven un día son conservadores, otros días son liberales, después son del Partido Verde y terminan en el Centro Democrático. Pero siempre, digamos, le hemos guardado esa identidad, además porque fuimos también testigos de la historia contadas por nuestros abuelos de lo que fue esa época de la violencia en el Tolima. Mi abuelo fue una persona que llegó desplazada por la violencia de Ibagué. Él venía de Cunday, producto de esa guerra bipartidista. Él, por ser liberal, fue perseguido y llegó hasta el municipio de Piedras y luego terminó aquí en Ibagué montando un puesto de lichigo en la plaza de la 14, que posteriormente se convirtió en un granero. Y ahí cerca de 8 hermanos. Y ahí estaba el niño, claro, Camilo Ernesto, yo escuchando las historias. Villa, ayudando en el. Claro, mi abuelo, me acuerdo tanto, Luis, que él, en esa época habían unas monedas así de grandes de 10 pesos y de 5 pesos. Una plateada y una de color bronce, para los que de pronto están en nuestra generación. Y por cada botellita de cocinol que yo empacaba para la venta, porque él vendía cocinol. Sí, claro, en esa época con eso era que se cocinaba. Sí. Me daba 5 pesos. Pero... Y por cada panela que yo envolviera en periódico, si la envolvía bien, me daba 10 pesos. Y ahí estuve aprendiendo muchas cosas y de él escuchaba sus historias, sus anécdotas de la violencia, ese odio con que su generación se tuvo que criar de que usted no puede hablar con los liberales ni los liberales con los conservadores, que hoy por supuesto es un concepto totalmente revaluado, pero que de una u otra manera nos queda aquí sonando porque pues fuimos parte de esas familias, de esas millones, diría uno, de familias que a lo largo de más de 60 años de guerra fratricida tuvo que huir del campo y llegar a la ciudad a buscar oportunidades. Bueno, o sea, bueno para las matemáticas porque de pequeñito le daban monedas. ¿Dónde hizo la primaria? Yo hice la primaria en el Colegio San Luis Gonzaga, ¿sí? Lo que es hoy el Colegio Champañá con los hermanos maristas. ¿Sí? Y ¿Aquí de ahí, en la 11? Sí, aquí en la 11 cuando era acá, en la 11 con Quinta, y de ahí pasamos para el Colegio Confenalco. En esa época mi padre trabajaba en la caja de compensación y pues, cómo no estar trabajando pero y un apoyando. Cambio como que ya en San Luis pasara a Confenalco. Sí, pero también fue muy bonito porque de una u otra manera las experiencias que viví en el Colegio Confenalco y muchos de los confenalquistas que tuvimos la oportunidad Resaltando los dos colegios, ¿no? Sí, claro. De los dos confenalquistas que tuvimos la oportunidad de formarnos aquí en la calle 13. El Confenalco de la 13. Sí, en la 13, pero que nos disfrutábamos de la sede recreacional de Picaleña, pues podemos dar las mejores experiencias. Hoy a mí me siento muy orgulloso, sobre todo porque de los colegios privados, el Colegio Confenalco es uno de los mejores ranqueados a nivel nacional, a nivel del departamento del Tolima. Ha generado un crecimiento claro. académico que pues se siente uno feliz y orgulloso de que su alma mater estudiantil tenga la posibilidad de haberse crecido y de haberse mejorado en cuanto a su calidad educativa y en la calidad también de los estudiantes que están saliendo egresados. Hay muchos confenalquistas en el escenario público, muchos confenalquistas hoy que dejan en alto no solamente el nombre del colegio, sino el nombre del Tolima y el nombre de la ciudad de Ibagué donde están pasando. ¿Y el deporte en el colegio? Claro. Luis Fernando, mire, si algo ha marcado la vida de Camilo Delgado ha sido el deporte. Yo desde muy niño inicié en una disciplina deportiva que aún practico, que es la natación. Duré cerca de 19 años de vida entrenando y compitiendo a nivel de liga deportiva. Y ¿Intercolegiados? Sí, claro, intercolegiados, interclubes, interligas, claro. En esa época yo le doy mucho de las personas que marcaron mi vida fue una de las personas que me enseñó a nadar, que fue Lolita, que en paz descanse, la profe Lolita de Unidad Maltica Cervunión. 2, el profe Napoleón también, porque yo pasé por las manos de Napo y de Lolita en esa época de formación. Y 3, que fue la etapa más bonita y que fue donde hice toda mi carrera deportiva, fue en el Club Deportivo Tiburones. El Tiburón, ya le iba a preguntar por Tiburones, tengo que decirlo, siempre lo reconozco en público y en privado, de que fue donde conocí a mi segundo padre, que es el profe Argemiro González, Archie, a quien les expreso un saludo muy especial. Yo creo que muchos de los que hicimos parte de Tiburón de esa época y aún hoy ven a Archie como un segundo papá, y fue de una u otra manera el que me disciplinó, porque yo era muy indisciplinado. Yo lo acepto, yo era muy indisciplinado, yo era el típico estudiante de colegio con anotaciones en el anecdotario, en el observador del alumno, que le pegaban otra hojita para seguir haciendo observaciones. La nena. Ay, hermano, fui muy enamorado. Ay, María.
En el colegio mantenía enamorado, yo creo que ¿De Sofía, no? de 10 personas al tiempo. Me acuerdo tanto. Y de todos los cursos. Yo estaba, desde que estaba en sexto hasta 11, siempre tenía un amor platónico. Pero vea pues que desde pequeñito tuve el don de la palabra y no me fue mal con las niñas. Levantaba por todos lados. ¿Y la profe? La profe, yo creo que los de la promoción del 96 recordamos varios profesores, pero en particular hay dos profesoras que yo recuerdo mucho. Hay una que todavía tengo contacto con ella a través de redes sociales. La primera, la profesora Julia, la profesora de inglés. Era o es una mujer muy hermosa, la teacher de inglés. Y la otra era la profesora que se llamaba, me acuerdo tanto del apellido porque estos días lo recordaba, la profesora Cecilia Triviño, era nuestra profesora de sociales. Era una mujer alta, de cabello negro, mejor dicho, así tipo Amparo Grisales. Pocahontas. Y yo era de los que me hacía atrás, pero en clase con ella me hacían los puestos de adelante. Y la miraba y le coqueteaba, pero era un niño de 12, 13 años, pero aún así... pero es que tenía habilidades desde muy joven. No, hombre, yo lo digo, si algo he aprendido yo es a enamorarme y a desenamorarme muchas veces. Pero en el colegio creo que en esa época eran las dos profesoras que a todos los confenalquistas nos encantaban, nos gustaban, y pues nos desvivíamos cada vez que nos pedían el favor, en esa época, para que hagamos memoria, de sacudir los borradores de la tiza, de borrar el tablero, de recoger los papeles, y no era ahí en primera línea con esas profesoras nomás. Oiga, salud por todo eso. Qué bien, vea, esta es una vida normal. A uno les va mejor que a otros, ¿no? Y más con el don de la palabra. Eso sí, una china que lo haya puesto a padecer. ¿En el colegio? Sí. Chicas, que fueron tantas. Porque yo tenía una situación, Luisfer, yo no es que sea muy alto, pero en esa época era muy bajito. Yo me vine a estirar ya cuando pasé el colegio a la universidad. Yo salí de 15 años. Entonces era una pulguita, era una pequeña. Sí. Entonces siempre terminaba enamorándome de la niña más grande. De la del grupo más adelante, o de la niña que por supuesto era mucho más alta que yo. Pero de todas esas niñas, empezar a recordar acá. Un par de nombres. No, un par de nombres. Yo acuerdo tanto una que se llamaba Claudia, que inclusive fue novia mía, fue mi primer beso además. Y fue, por dicho, marcado, traumático porque yo no sabía besar, hablaba mucho, coqueteaba mucho, pero a la hora de la acción me quedé corto. Sí. Pero fue muy bonito porque fue un noviazgo muy ingenuo, era como muy... digámoslo que mucho más puro y mucho más... no tanto la ingenuidad, porque pues siempre da picardía, pero sí era mucho más sano de lo que uno ve ahora. Que hoy los jóvenes son un poco más abiertos en ese tema de las relaciones. En esa época era del cancionero, de la tarjetica, del Giordano, de la Timoteo. De llamar al deportista, la selección de colegio. Claro, y uno pues obviamente tenía que chicañar y acompáñame a entrenar y tal. Pero bueno, habían muchas anécdotas, pero siempre pues como muy enfocados a siempre dar lo mejor, porque mire algo muy curioso. A pesar de que yo era un estudiante un poco indisciplinado, por no decir muy indisciplinado, yo siempre ocupaba el segundo, el tercero, el primer puesto del colegio. Y yo no entendía, yo decía, bueno, no era que yo estudiara mucho, sino que yo las cogía muy rápido. Y me decían mis compañeros, bueno, ¿usted cómo hace para estudiar? Y yo, no, yo pongo atención. Y es verdad, Luis Fernando, yo le digo a mis estudiantes hoy que estoy en el rol de profesor, de que el tema no es aprender o memorizar, sino prestar atención adecuadamente. Y eso me permitió aprender a conceptualizar. Y eso me permitió, uno, que no me expulsaran del colegio. Estuve varias veces suspendido por múltiples razones. Y dos, pues porque mi rendimiento académico fue bueno, hasta me fue bien en el ICFES, me acuerdo tanto. ¿Cuánto sacó? Me saqué 333. Uy, eso sí. Bravo. Un puntaje bueno para hasta época. 400. Sí, y pasar de 300 ya era un reto. Yo, oiga, me fue hasta bien. Y veía uno de pronto compañeros que eran más dedicados, pero que de pronto el tema del análisis y la comprensión no era muy bueno. Pero bueno, creo que la etapa de colegio para todos nosotros es una etapa muy bonita, es una etapa que nos marca, y afortunadamente para mí fue una etapa muy sana y tuve la posibilidad de conocer muchas personas con las que hoy aún guardo una profunda amistad. ¿Hay esa amistad de colegio? Claro, mire, hoy tengo algo muy bonito en mi oficina. Yo en mi oficina de abogados tengo la posibilidad he tenido la posibilidad de que muchos estudiantes que fueron alumnos hagan como su carrera, inicien en el tema del litigio. Y hoy tengo de auxiliar judicial al hijo de una de mis mejores amigas del colegio. ¡Ay, qué bueno!
Él tiene 19 años ya, 20 años, y yo decía, oiga hermano, cuando yo manteniera molestando a su mamá, jalándole el pelo, quitándole los cuadernos, rayándole las hojas, y ella, al contrario, me llevaba a la corriente, y ahora usted está aquí conmigo. Entonces son cosas bonitas porque son amistades que perduran. No, yo creo que usted sea muy joven todavía, usted los come años, como se dice. Esa más bien, come años, come años. Bueno, tenemos 2 minutos para que cerremos este bloque. La universidad. Abogado. Sí, yo soy abogado de la ¿Con universidad. 5 maestrías? ¿Con 5 especializaciones? Yo soy abogado de la Universidad de Ibagué. Sí. Ahí empecé también muy joven mi carrera docente en el año 2003. Y pues la universidad nos daba la facilidad a los profes de especializarnos, y ahí tuve la posibilidad de sacar pues adelante cerca de 3 especializaciones, 2 más que hice por fuera, una en el extranjero y una maestría que también pues más adelante pude adelantar. Pero yo orgulloso también porque la Universidad de Ibagué, a pesar de que era en ese entonces la Corporación Universitaria de Ibagué, la Cor Universitaria, sigue siendo la Cor. pero mire que ha marcado también una historia muy bonita desde el punto de vista de la excelencia de sus profesionales. Y en la universidad también tuve la posibilidad de conocer grandes personas, grandes amigos, hoy grandes colegas que están marcando también la historia del mundo jurídico del Tolima, amigos que están hoy en la Corte Suprema, que son hoy jueces, magistrados. Uno dice, oiga, qué bueno que esta universidad tenga la capacidad de impulsar buenos profesionales, y también por supuesto de conocer a grandes maestros que aún hoy los consulto y los busco para que me ayuden no solamente en las orientaciones jurídicas, sino en las orientaciones profesionales y personales. ¿Por qué no? Porque también a muchos de ellos tuve la fortuna de tener como aliados en mis procesos políticos. O sea, se puede estudiar, se puede preparar, se puede capacitar estando aquí, sin el, no sé, muchas veces que la gente quiere ir. Sí, y uno cuando tiene la posibilidad de ir, si vuelve y dice, aquí se puede hacer mucho. Sí, y hay mucho por hacer. Así es. Muy bien, oiga, salud porque nos vamos a este corte. No se vayan. ¿Cómo va esto? Vea, salud para todos. Oiga, qué vino tan rico. Ya regresamos con todos ustedes aquí en la cava con Camilo Ernesto Delgado Herrera. Un gran trabajador y exitoso, abogado y político, porque es político, no politiquero, de nuestra región. Recuerden, estamos en la cava. Inscríbete en los programas profesionales de Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y Contaduría Pública, Trabajo Social, Licenciatura en Educación Infantil, Comunicación Social, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras o en la Tecnología en Realización Audiovisual. Mejora tu perfil con nuestra especialización en Gerencia Financiera y Gerencia de Proyectos. Recibe un descuento en el valor de tu matrícula para que puedas empezar a crear. Financiación al 100% con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones y matrículas abiertas. Info 317-660-9583, 317-401-7624. Uniminuto, vigilada Mineducación. Cocinando con Nena. Una vez más llegando hasta sus hogares con una receta fácil, rápida, pero sobre todo económica. Nena Inés les cuenta y los televidentes se saborean. Pasan los martes y jueves en las mañanas de la televisión de los ibaguereños en Cocinando con Nena. Espero que ustedes allá en casa lo puedan elaborar, lo puedan comentar. Cocinando con Nena. Los recibimos saludando, a ver, salud, mi estimadísimo. Que suene el bacará. Doctor, que suene el bacará. Camilo Ernesto Delgado Herrera. Para los que no lo conocen, aquí tienen en pantalla Camilo Ernesto Delgado Herrera, lo decimos de nuevo. Es abogado con especialización en maestría, fue concejal de la ciudad de Ibagué, aspirante a la alcaldía de Ibagué, y es uno de los docentes más destacados en la Facultad de Derecho en las distintas universidades donde están dictando esta materia. Bueno, distanciamiento, estamos vacunados, podemos sacar ese certificado, sí. Y además los invitamos a que vacunen. Sí, yo creo que es muy importante, Luífer, que la gente entienda que la vacunación no es una opción, es una necesidad. La única forma de protegernos de este virus, que aún nos falta mucho por conocer, es
poniendo el bracito para la vacuna, no creamos en cuentos de que esto no sirve para nada, por el contrario, esto nos ayuda a evitar que la enfermedad nos dé más duro, sobre todo a las personas que tienen comorbilidades o problemas de enfermedades base. Y yo sí también quiero aprovechar en este espacio nocturno de la Cava que hacer esa invitación para que las personas que aún no se han vacunado y que ya están priorizadas, lo hagan lo más pronto posible. Así es, afortunadamente mi chip es Pfizer, entonces yo creo que ya aprendí inglés, ya voy a cobrar por ser satélite por si el 5G. Yo también tengo las dos de Pfizer, oiga. Saludos por eso. Salud por Pfizer. Pero siga un poquito ahí, mi doctor, porque vamos a empezar. Bueno, cuando yo le comentaba al doctor Camilo y a las personas que están aquí vienen los que han trabajado y siguen trabajando por la región, porque no es solo de cuento. Sí. Aquí no podemos tener la persona y ojalá salga el que va a lanzar el primer satélite ibaguereño, el de Pan de Azúcar, y va a colocar 200 satélites pequeños de internet, como lo hizo el señor de Tesla, bueno, se me olvidó el apellido, Musk. Camilo se ha preparado, nos habla ahorita de la parte académica, tiene especializaciones, maestría. ¿Por qué ha hecho esas especializaciones y maestría? ¿Hacia dónde va la pregunta? Y la voy a relacionar muy rápido hacia cuando tocaban el desempleo, que decían, aquí hay desempleo, y entonces, pero no se ha hecho un estudio real de cuáles son las necesidades de Ibagué y del Tolima, ¿no? Aquí algo que llaman los emprendimientos, pero aquí vamos a hablar con Camilo, después será otro tema que comentemos, ojalá alcancemos hoy. Esas especializaciones que ha hecho usted, sí le sirven al Tolima porque usted es un líder político de la región. ¿Usted siente que lo ha hecho y para qué lo ha hecho? Pues Fernando, mire, yo creo que cuando una persona tiene la posibilidad de profesionalizarse en Colombia, que no es nada sencillo, no. El acceso a la educación pública es muy restringido y la educación privada termina siendo costosa. Cuando logran ese reto, yo creo que lo más importante que deben buscar es siempre estar buscando el mejoramiento, o sea, poder crecer profesionalmente, y para eso es que uno sigue estudiando. Yo le digo mucho a mis estudiantes que un abogado sin especialización es un bachiller con título. Sí. Que en un mundo tan competitivo, sobre todo en el ejercicio del derecho, casi que formarse, especializarse, lograr llegar a hacer maestrías o doctorados no es una opción, sino que tiene que ser una decisión. ¿Usted qué tan mal profesional quiere ser? ¿Quiere quedarse en el mismo punto y no salir de su zona de confort? ¿Quiere crecer? ¿Quiere avanzar? ¿Quiere ir un poco más allá? Y creo que en un país donde las desigualdades están marcadas precisamente por la educación, el proceso que emprendí, porque mi primera especialización la hice casi que a los 6 meses de haberme graduado, fue precisamente orientado a ejercer de una manera mucho más decorosa mi profesión como abogado. Yo me acuerdo tanto que cuando terminé la universidad, yo tenía 20 años y me fui a Bogotá a vivir sola en un apartamentico en Chapinero, porque tuve la posibilidad de hacer mi práctica jurídica en el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal. Sí, claro. Y empecé a aprender muchas cosas que en la universidad uno no aprende, sobre todo desde el punto de vista práctico, y entendí, oiga, me gusta mucho el derecho público. Pero tenía otro amor, y era que en materia, durante mi época de pregrado, el derecho penal siempre me llamó la atención. Siempre estuve no solamente de monitor en las áreas de penal, en consultorio jurídico, sino que inclusive una de mis... Es que es fuerte, el derecho penal es algo, y es algo de mucha responsabilidad. Y que apasiona mucho. ¿Sí? Entonces, digamos lo que después de mi paso por Bogotá y la posibilidad de haber estudiado la primera especialización en derecho público, quise explotar un potencial que yo creí tener desde la universidad, y era en materia del derecho penal, y estaba haciendo ese tránsito del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Y mire que hoy, después de haber podido hacer pues unos posgrados en temas de derecho público, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal penal, en derecho penal económico y tengo la maestría en derecho público, hoy puedo decir que por lo menos tengo la posibilidad de ejercer con un rigor jurídico superior a lo que hace 15, 18 años la ejercía. Cuando salí egresado, yo terminé en el año 2001, es decir, hace 20 años, y cuando terminé mi primera especialización yo dije, esto me tiene que servir para algo. Y hoy he tenido la posibilidad no solamente de ejercerla como abogado defensor de entidades territoriales, yo trabajé como abogado de la Gobernación del Tolima, también como abogado en la alcaldía de Ibagué. Es un reto exigente, sí, porque claro, generalmente se tiene pensado que todo lo pierde. No. Y ahí aprendí mucho, porque finalmente salí a lo que me gustaba hacer, ese litigio. Y cuando usted es litigante, usted sí o sí tiene que estar también constantemente formándose. La semana pasada
terminaba un diplomado y me decían, pero usted con maestría, ¿para qué hace diplomados? Porque es que uno tiene que estar constantemente actualizándose. Así es. Y sobre todo en el tema que a mí me apasiona, que es el tema de la gestión territorial y la gestión pública, contratación estatal, temas relacionados con esos errores que hoy estamos viendo los ibaguereños y tolimenses en materia de la administración de los recursos del Estado. Entonces yo sí estoy totalmente convencido, y es una experiencia que a título personal yo les comparto, que la posibilidad que ustedes tengan, el esfuerzo que ustedes puedan llegar a hacer para poder lograr especializarse, prepararse, llegar a los más altos estándares de formación académica, les va a servir porque les va a volver más competitivos y les va a permitir, por supuesto, postularse y presentarse a las diferentes convocatorias que hay. Hay mucha gente que sale de su universidad y solamente está esperando el favor político para que le den un contrato en una entidad pública. Yo le digo a los chicos, miren, no piensen en el favor político, no piensen que es que su profesor o su amigo, su vecino, su familiar va a lanzarse a algún cargo público y le va a conseguir un contrato. No, especialícese, litigue, váyase a machacar papel, váyase a hacer donde se teje el derecho, que es precisamente en los pleitos ante los diferentes juzgados y tribunales, y ahí usted va a poder aprender un poco más. Y si tiene esa posibilidad de esforzarse, de endeudarse para prepararse, no duden en hacerlo, porque créanme que en un mundo tan competitivo, eso que llaman algunos son puros cartones en la pared, son realmente la posibilidad que usted tiene de demostrar de que se ha esmerado por su formación. Bueno, ahora sí nos vamos un poco más. Usted fue concejal. Sí. Usted 8 años. 8 años, o sea, 2 periodos. Con esta preparación académica, además porque es que a usted no le puede meter los dedos en la boca, hablemoslo así, a carta blanca. Pero a usted le tocaron los Juegos Nacionales. ¿Qué pasó ahí? Muchas cosas, Luis Fernando, muchas cosas. La primera y la más vergonzosa fue que para ese entonces, cuando se empezaron a evidenciar todas las irregularidades que se presentaron, quienes nos atrevimos a denunciar este tipo de circunstancias, no solamente fuimos estigmatizados con una frase que hizo muy famosa el exalcalde Luis H. Rodríguez, y es que éramos enemigos de la ciudad, enemigos del desarrollo, sino que muchos medios de comunicación de la época desestimaron los cuestionamientos que hacíamos para ese entonces. Sí. Me acuerdo tanto que de 19 concejales, solamente éramos 3 haciendo oposición. 3, parecíamos 3 loras mojadas peleando a cada momento por el tema de los estudios y diseños, por los Juegos Nacionales, por la fotomulta que nos iban a clavar en ese entonces, el acuerdo para entregar por 20 años las grúas y los patios, el acuerdo que buscaba tercerizar la Secretaría de Tránsito, una cantidad de discusiones que afortunadamente, a pesar de que éramos pocos, logramos evidenciar, pero sobre todo logramos fundamentar con argumentos jurídicos sólidos la inconveniencia de cada uno de ellos. Y en el tema de los escenarios deportivos fue muy frustrante, primero porque a pesar de que recién empezó el proyecto de escenarios deportivos, me acuerdo tanto que el secretario de Planeación de la época, que fue al Consejo de Ibagué, el arquitecto Juan Gabriel Triana, habló de que se necesitaba, como toda gran obra, hacer unos estudios y unos diseños que podrían costar por el orden de los 6.000 millones de pesos. En menos de 3 meses, esos 6.000 millones de pesos se convirtieron en 11.500 millones de pesos. ¿Y cuánto faltaba para los Juegos? Faltaban menos de 2 años. O sea, eso era ilógico. Segundo, no solamente eso, era ilógico unos diseños tan costosos, los más costosos de la historia del departamento de Tolima, y uno de los estudios y diseños más costosos que se han pagado en el país para una obra de infraestructura, en este caso como escenarios deportivos. Tercero, la manipulación que se estaba dando dentro del Consejo, y yo recuerdo tanto que era mi primer periodo, yo era muy novato, pero también muy ingenuo, porque pensé que todos llegaban al Consejo pensando como uno, vamos a sacar la ciudad adelante, vamos a evitar que se roben lo público, vamos a defender los recursos del Estado, pero cuando se da cuenta usted, ese movimiento de mayorías y minorías terminaba absorbiendo cualquier buena intención de poner en evidencia las irregularidades que se presentaban. Pero logramos entonces entender de que nuestra labor no podía simplemente era acomodarse a un grupo político o a una mayoría política de una corporación, sino que nos daba mejor estar por fuera, inclusive del mismo partido. Porque era muy curioso, éramos 5 concejales y 4 concejales estaban en esta orilla y solamente estaba yo en esta orilla. Y yo era entonces el 5 del Partido Liberal. Éramos 5. Hoy solamente hay 1 y medio. Pero en esa época éramos 5. Y me acuerdo tanto que para mí era de cierto modo motivante, pero a la vez frustrante, no tener el apoyo de mi bancada. Pero mire, fueron tantas las luchas, los avatares, las denuncias de las irregularidades. Nosotros hasta solicitamos al gobierno nacional suspendiera los Juegos Nacionales por las condiciones en que se estaba presentando
este tema de los estudios y diseños y todo lo que concomitante a ello iba a venir, porque es que estamos hablando de que si los estudios valían 11.500, las obras iban a estar por encima de los 140.000 millones de pesos, como efectivamente sucedió, pero lamentablemente es más del 50% de esos recursos nunca se vieron por parte de los ibaguereños. Entonces, digámoslo que en esas discusiones, cuando denunciábamos al cerebro de todo este proceso, que era el abogado Orlando Arciniegas Lagos, que recuerdo que yo, mi curul era en la mitad del consejo, mi aliada en el consejo, a quien le quiero enviar un saludo muy especial, era Erika Ramos, del Padre Mira, era mi aliada por el pensamiento que ella tenía. Yo a ella la admiro porque la conocí de compañera, pero también por lo que está haciendo como servidora pública. Y me acuerdo tanto que el señor se paraba en el atril del consejo a darnos las explicaciones del por qué los estudios se han incrementado. Yo decía, pero este tipo no es ingeniero, no es arquitecto, acá está justificando lo injustificable. Entonces le dije yo, venga, usted es el abogado de la alcaldía, a la vez es el abogado de los contratistas del acueducto complementario y a la vez es el abogado del Instituto de Recreación y Deporte. ¿Usted le parece eso ético, que usted está asesorando a ambos bandos, a la alcaldía para unas cosas, pero a los contratistas de la alcaldía para otra? ¿Usted le parece justo que usted venga acá a darnos clases de ética y de moral cuando usted está demostrando todo lo contrario? Me acuerdo tanto la respuesta que me dijo, mire pichoncito, usted es un pichón jurídico, usted no ha aprendido nada. ¿Así? Eso pueda que no sea ético, pero es legal. Y con permiso me retiro porque ustedes no saben nada. Y se fue del consejo. Yo creo tanto que yo me paré en la silla y le gritaba que no se fuera porque pues, la ciudad necesitaba explicaciones. Y ese fue el detonante para que el mismo alcalde de ese momento, Lizache, empezara a hostigarme e inclusive a solicitarle, después me enteré, a algunos medios radiales que no me entrevistaran. ¿Así? Entrevistan a los concejales, menos a Camilo, al concejal Quintero, y déjenlos allá, no les pongan cuidado. Entonces era muy particular porque uno decía, ¿será que estamos equivocados? ¿Será que nosotros somos los enemigos de la ciudad? Y mire que la historia terminó dándonos la razón. Tristemente terminó dándonos la razón. Los enemigos de la historia fueron otros y no nosotros. Salud, esto está más bueno, vea eso, ¿sí da? Vámonos para este lado. Camilo fue aspirante a la alcaldía. Sí. Estuvo muy cerca. Muy cerca. ¿Qué pasó? Muchas cosas, Luis Fernando, muchas cosas que uno ya, después de casi 2 años del proceso electoral, ya con más tranquilidad, a esta hora de viernes, con una copa de vino, la comparto porque igual yo la he compartido con muchos de mis amigos que después de este proceso pues quedaron muy tristes. La tusa electoral es algo muy fuerte, es peor que una tusa emocional. Sí, uno termina no solamente triste por la pérdida de una elección, sino también endeudado, desorientado. Bueno, ¿yo qué hago aquí? Yo me metí en este proceso y, Dios mío, ¿y ahora qué? Me dejaron a mitad de camino, empiezan a hacer como la evaluación de qué fue lo que pasó, de enterarse de cómo muchas personas terminaron cediendo su derecho a elegir libremente por 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 pesos, por cosas que realmente uno dice, hombre, por circunstancias que hoy nos quejamos, pero que cada elección las repetimos. Hay un dicho que yo he tratado de acuñar en mis intervenciones y es, dime cuánto gastas en una campaña y te diré a qué llegas después de ser elegido. No hubo conciencia. De pronto las necesidades, esta es una ciudad con muchas necesidades y mucha de esa población con necesidades fue comprada su conciencia y no entendieron que con esos 50.000 o 100.000 pesitos estaban empeñando por 4 años la posibilidad de exigir mejores cosas para nuestra ciudad. Hoy muchos se quejan, Luis Fernando. Hoy muchos dicen, ahorita estábamos almorzando, hoy al mediodía, en un restaurante muy conocido acá del centro, y a una gente recuerda mi lema, que era mi alcalde es Camilo, y decía, mi alcalde, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Yo, trabajar y crear conciencia, porque la forma de hacer la política tiene que cambiar. El método que hoy se está haciendo carrera en el Tolima y en Ibagué, un método muy al estilo costeño, a punta de fiestas, licor y dinero, con contratistas suntuosos que ya desde Barranquilla se están quedando con todas las licitaciones de esta región, pues no puede seguir haciendo carrera. Entonces tenemos que no solamente proteger el erario público, sino también castigar en las urnas y denunciar ante los organismos de control quienes nuevamente van a intentar, con dineros, con recursos del Estado, con presupuesto público, con dádivas provenientes de los dineros de los contratistas, tratar de convencer a las personas. Creo que ese es uno de los tantos factores que hasta inclusive en campaña lo denunciamos, pero como todas estas denuncias siempre se quedan en nada, no hubo ningún tipo de pronunciamiento finalmente por parte de los organismos de control y nos tocó como el Quijote, con un termo de tinto de una bicicleta, recorrernos de extremo a extremo la ciudad, con la tristeza de haber perdido una elección
pero con la felicidad de haber ganado una lección, porque para mí fue una gran lección ese ejercicio que permitió que más de 25.000 personas nos conocieran, creyeran, confiaran y nos dieran ese respaldo en las urnas. Nos vamos a un corte. Salud, por favor, Camilo. Por esa tusa electoral. Por la tusa electoral, porque toca beber por algún lado. Y pues Camilo participó en la elección pasada, entonces está en todo su derecho y en su deber de hablar y decir desde su punto de vista cómo está viendo el desarrollo de la alcaldía en el día de hoy. Ya regresamos. Esto es Salud para todos ustedes. Estamos en la Cava. Inscríbete en los programas técnico-laborales por competencias en mantenimiento de motos, gestión administrativa, auxiliar de servicios financieros, mercadeo en puntos de venta, auxiliar de almacén y bodega. Recibe un descuento en el valor de tu matrícula para que puedas empezar a crear. Financiación al 100% con la cooperativa Minuto de Dios. Inscripciones y matrículas abiertas. Info 317-660-9583, 317-401-7624. Uniminuto, vigilada Mineducación. P&C Noticia, más análisis, más información, más detalle, la imagen de lo nuestro. P&C Televisión, la televisión de los tolimenses. En P&C Noticias, 365 días al año, estableciendo contacto entre la comunidad y sus momentos. Los positivos y los complicados, los destacados y los desconocidos, todos pasan y seguirán pasando por nuestra pantalla. P&C Noticias continuará cubriendo todo lo que interesa a sus televidentes y generando opinión en los ibaguereños. P&C Noticias. Regresamos a nuestro último segmento de La Cava, nuestro gran invitado Camilo Ernesto Delgado Herrera, concejal, líder porque sigue siendo líder para la comunidad, o sea, es político, no politiquero, porque recuerden que la política es un arte hermosa, porque políticas tiene todo hasta en la casa de uno. Las políticas de esa casa son estas, ¿cierto? Salud. Salud. Por favor. El arte de gobernar. Si usted no gobierna su casa, no puede gobernar muy seguramente una ciudad y menos un departamento. Exactamente. Bueno, vamos a hablar ahorita sí. Usted comentó hace muy poquito que aquí eso es gastos onerosos y por todos lados está saliendo plata en esta alcaldía. ¿Por qué lo dijo? Bueno, Luis Fernando, por varias razones. Yo creo que son muchos aspectos que nos llevan a preocuparnos en la forma como se está invirtiendo los recursos de los ibaguereños en esta administración. Primero, pues porque ha sido evidente la falta de idoneidad y la ausencia de unos verdaderos planificadores y desarrolladores de proyectos acá. Prueba de ello es lo que acabamos de escuchar hace algunos días frente a los nuevos diseños del intercambiador vial de la calle 60. Y segundo, porque a pesar de que sabemos que tenemos un atraso ostensible frente a otras ciudades intermedias como nosotros, o sea, si nos comparamos Ibagué Manizales, Ibagué Armenia, Ibagué Pereira, por mencionar a los vecinos más cercanos, o Ibagué Neiva, Ibagué sigue estando rezagada cerca de 30 años en infraestructura vial, en infraestructura deportiva, en infraestructura de salud, en materia de modernización. Seguimos siendo una ciudad que se quedó como estancada en el tiempo y que lo único que ha logrado impulsar parte de ese desarrollo pendiente no ha sido la acción gubernamental, sino la acción de privados. Entonces, uno empieza a preguntarse si realmente una ciudad con tantas dificultades se justifica, por ejemplo, que estemos siempre jugándonos a gastar la plata en estudios para hacerle estudios a los estudios de unos estudios que ya se habían realizado. Parece un trabalengua, pero es una maldición que ha sucedido en Ibagué. Lo vivimos con el tema del diseño conceptual del sistema estratégico de transporte público. Me acuerdo en esa época yo era concejal y tuve un fuerte enfrentamiento con la secretaria de tránsito de la época, que no solamente quería meternos el gol de las fotomultas, sino que pagaron unos millonarios estudios a una firma que se llamaba Kiris, que era para actualizar los estudios que en su momento había hecho la Universidad Nacional, que fueron después actualizados y que tocaba hacer unos nuevos estudios. Está pasando lo mismo en este momento. O sea, somos una ciudad sobrediagnosticada, sobreestudiada, pero al momento de contratar a nuestros magos del gobierno se les ocurre hacer nuevos estudios porque pues algo hay que invertir. Los más recientes, 1.800 millones de pesos
para unos diseños que se esperan entregar en 4 meses. Es decir, que estamos hablando de que van a pagarle a un grupo de profesionales cerca de 450 millones de pesos mensuales para que nos entreguen unos nuevos estudios de una obra que ya estaba proyectada y diseñada. Y ya estaba estudiada. Ya estaba estudiada. Segundo, no hemos entendido un poco de cómo ha sido esa dinámica de crecimiento urbanístico de la ciudad de Ibagué. Pues mientras no podemos desconocer el valor del suelo que ha asumido el corredor de la calle 60, pues también se está desconociendo algo muy práctico, y es que la vivienda urbana, la densificación de los habitantes de nuestra ciudad no están en la 60, están hacia abajo, de la 83 para abajo. Entonces no nos damos cuenta de lo que está pasando en la Pedro Tafur, lo que pasa en el Salado. Están embotellados por cuenta de la ausencia de voluntad de sacar la avenida 103, no la calle, porque es que ya nos estaban metiendo el cuento de que pavimentando esa parte que está entre Progal y la Plaza del Jardín ya cumplimos con la calle 103, y eso no es del todo cierto. Es una avenida que está proyectada hace más de 20 años y que conecta la Comuna 7 con la Comuna 9, allá en Picaleña, pero que pues por supuesto ha faltado visión para entender que es que hacia allá es que está creciendo la ciudad. Nos hemos quedado cortos en la capacidad de diseñar y estructurar unos pliegos de condiciones para los escenarios deportivos que realmente se ajusten a las necesidades de lo que necesitan los ibaguereños. ¿Cuántas veces no se han suspendido las licitaciones? La más reciente, a solicitud de la misma Procuraduría. O sea, hemos pecado y no ha sido suposiciones o manifestaciones revanchistas de Camilo o de cualquier otro ciudadano. Porque no es que, que si Camilo está ardido, entonces eso está aprovechando es lo que para... Alguna vez me dijo el actual alcalde en un debate que lo cité para el proyecto de la calle 60, cuando él ya estaba hablando de sus aspiraciones siendo secretario de Infraestructura del departamento. Yo lo invité al Consejo de Ibagué para que nos contara las fuentes de financiación, el valor de la obra, los estudios a detalle y todo lo que él tenía proyectado para hacer completa la gobernación. Porque sabía que no había la plata, porque sabía que no tenían nada, era un discurso más populachero, un discurso más demagógico para tratar de llamar la atención. Me acuerdo tanto que me dijo, no, que a mí no me meta ese concejal en sus frustraciones políticas, atendiendo a que yo siempre había sido, tanto en el gobierno de Luis H. Rodríguez como el de Guillermo Alfonso Jaramillo, parte de los grupos minoritarios. Para mí eso era un orgullo estar en la minoría. ¿Por qué? Porque me sentía cómodo y con la capacidad moral de cuestionar lo que estaba sucediendo. Pero entonces, eso es lo que nos muestra, que somos malos para la planificación, y como para colocarle un punto adicional a esa pésima gestión precontractual, contractual y de planeación y planificación de proyectos, nos estrellamos con que este viernes va a ser 8 días, se hace una rendición de cuentas que fue todo menos una rendición de cuentas. Mire, dicho por personas que saben de eventos públicos, no se gastaron menos de 800 millones de pesos en esta actividad. Tarima, juego de luces, camarógrafos, música de ambiente, personas que aplaudían, que lloraban, el niño, la persona que venía de la calle. Bueno, una cantidad de cosas que parecía más un sermón religioso que una rendición de cuentas en el marco de la metodología que el Departamento Nacional de Planeación establece para los alcaldes. Y aún así la gente vio eso muy normal, que lanzaran voladores, que saliera un alcalde con la copa del Deportes Tolima en una rendición de cuentas a echarse indulgencias con avemarías ajenas. Cosas como esa nos muestran de que aquí estamos más ante un showman, ante un gobierno que le gusta más llamar la atención, hacer cosas ostentosas, hacer cosas donde quieran hacerse ver como los máximos y los más poderosos de la región, pero que en la ejecución se ha quedado muy corta. Nos están hablando, inclusive, que es lo que uno dice, en la administración pública usted no puede lanzar proyectos porque es que los vio en una película. No, es que le digo, es que una cosa es el deseo, otra cosa, lo hablamos, la gestión por proyectos, es que eso es algo que es la base para el crecimiento de un POT, para poder definir unos impactos sociales y fiscales. Además. Mire, nos sorprendieron hace un par de semanas diciendo que es que ya han ido al Ministerio de Interior para presentar la propuesta de un edificio en forma de guitarra, tomando la foto de un bar en los Estados Unidos. Yo decía, ¿en qué estamos? La ciudad se está hundiendo, las vías llenas de huecos, el alcantarillado en varios sectores colapsando, y acá nosotros estamos echándole globos a la gente y seguimos en esos discursos de campaña, pero en la ejecución poco o nada se ha visto. Y no lo digo yo, váyase usted para Montecarlo, váyase usted para El Ricaute, échese una pasadita, señor alcalde, por el barrio Uribe, o váyase y péguese una caminadita por los barrios del Jazmí, todas esas vías en los alrededores del batallón, cómo se encuentran, y le dirán ahí que la inversión no ha llegado y muy seguramente no va a llegar en esta administración. Creo que nos ha faltado estar conectados con la comunidad, y estoy totalmente convencido que el alcalde, que es bueno para esconderse en los momentos críticos, porque en los momentos de crisis es donde nunca lo hemos visto
asumiendo su responsabilidad. Yo cuestiono y seguiré cuestionando duramente que él pudo evitar, entre otros desmanes, la muerte de Santiago Murillo. Eso es algo delicado, usted que está diciendo. Permitió, sí, lo pudo evitar. Él lo pudo evitar si no hubiera sido por la forma como manejó el diálogo con los manifestantes. Yo estuve participando en las manifestaciones en las mesas de trabajo a través de la Universidad del Tolima como parte del consultorio jurídico, buscando una concertación o por lo menos escuchar cuáles eran las peticiones de las asambleas populares. Él nunca estuvo allá, pero sí instigó y motivó a que la fuerza pública reaccionara con fuerza hasta tal punto de que la muerte de Santiago no fue un hecho aislado a la forma como él manejó esas situaciones que se presentaban en la ciudad de Ibagué. Y solamente 2 semanas después apareció a dar disculpas y a pedir perdón por lo que había sucedido. Yo creo que aquí ha faltado mucha humildad, ha faltado mucha grandeza, ha faltado escuchar más y hablar menos, y ha faltado también tener claro de que hay un plan de ciudad que no se lo inventó Andrés Fabián, ni Alfonso, ni María Botero, mucho menos Luis H., pero sí hay unos estudios que en prospectiva nos han dicho desde el año 2000 a la fecha. ¿Y dónde están esos estudios? Porque están acá mire, si usted va al banco de proyectos de la Secretaría de Planeación Municipal, ahí va a encontrar la visión Ibagué 2025, la visión Ibagué 2030, una cantidad de visiones y estudios. El más reciente y el más completo, alcalde, que sería bueno que lo ojeara, fue el estudio que se entregó por parte de la administración anterior cuando iba saliendo, donde se encuentra entre otros aspectos el plan maestro de movilidad y el plan maestro de espacio público, que constituyó quizás uno de los estudios más completos que se hicieron por parte de Findeter para ciudades capitales como Ibagué, y que le dio la hoja de ruta para que se ejecutaran esos proyectos de inversión necesarios. No se está haciendo. Le quedan 2 años, alcalde. Yo creería que un poco menos. ¿Por qué? No por el tema de la revocatoria, no por el tema de sus líos judiciales, sino por el tema de la ley de garantías. Porque ya sabemos que son muy hábiles este grupo político para evadir la justicia. Ya sabemos que a pesar de que aquí estamos ante un alcalde que evidentemente cometió un delito, que para él no es nada, un peculado, no es nada, pero para la justicia es un delito contra la administración pública y no merece otra cosa que el reproche jurídico penal. Pero muy seguramente la dilación de esos procesos y la ley de garantías que empieza a regir en los próximos meses, pues va a retrasar no solo la contratación, sino que va a ser la otra justificación de que la ciudad no avance de una manera adecuada en los proyectos que demanda el progreso social. Donde se llegue a un término que para la ciudad es desastroso, pero dentro de la ley se tiene que actuar, una institución o una revocatoria muy fuerte para Ibagué después de los antecedentes con los que venimos. Es que lamentablemente en Ibagué y el Tolima están entre los 10 regiones o los 10 departamentos, está el Tolima como los más corruptos de Colombia, donde más elefantes blancos hay. Aquí en Ibagué está lleno de elefantes blancos, y tristemente nos ha antecedido una historia donde la corrupción ha jugado un papel fundamental. O sea, no nos conocen por ese empuje, por esa berraquera, por esa gallardía pijada, sino que nos reconocen por los errores de nuestros gobernantes y nuestros representantes con los hechos de corrupción que han marcado la historia de Ibagué. Ahora, con lo que usted me habla, Camilo, creo que es urgente e importante unirse en las fuerzas para que Ibagué sea algo viable. Además, porque están los estudios, ¿cierto? Porque es que uno no puede llegar a gobernar, le digo para todos cuando se sientan, no, es que yo quiero hacer sin no tener unos antecedentes, pero si están, es ajustar, y sin gastar tanto dinero en los estudios, ¿cierto? Mira, cuando estuvo acá Juan Pablo Gallo, exalcalde de Pereira, que es uno de los referentes más cercanos en torno a cómo usted puede modernizar una ciudad optimizando el uso de los recursos públicos, fue precisamente en el marco de la presentación del resultado de ese estudio hecho por Findeter, que repito, no le he escuchado una sola palabra a esta administración de cuáles de esos proyectos que ya están estudiados se van a ejecutar en esta administración, sino que llegan como el mago que saca de su sombrero un conejo con proyectos nuevos, que vamos a hacer una guitarra, que vamos a hacer un intercambiador nuevo y no como el anterior, que vamos a hacer un musicable, que vamos a hacer un tren elevado, creo que sacaron la vez pasada, y nos llenaron la ciudad de globos y globos y globos y globos, pero de proyectos ejecutados. Bueno, muy entonces, pocos. Y sí, lo están diciendo, ¿no? Este Camilo está hablando con la espina, está porque es que él quiere ser alcalde, y bueno. Ah, Luis Fernando. Bueno, en la calle se escucha que Camilo. Sí. ¿Sí? Como algo así, cuando se está posicionando un nuevo presidente alemán, están diciendo, es que el presidente hoy en día están hay unas personas que dicen que les gustaría seguir a Camilo, como otros candidatos, pues que ya se empiezan no hemos llegado todavía a Cámara y Senado, ya se está hablando de alcaldía.
¿Por qué está pasando eso? ¿Usted qué siente? ¿Usted qué habla con respecto a eso? Porque es que están hablando de usted también. Pues, Luis Fernando, mire, son tantas cosas que uno lo motivan y es de pronto sentir que lo que uno genera, más que aceptación, es como esa esperanza de que podamos hacer las cosas mejor de lo que está pasando ahora. Es como ese desazón de no haber tomado la mejor decisión. Es como esa situación que yo creo que también soy culpable y es no haber sido capaces las fuerzas políticas que tenemos un pensamiento acorde, no habernos puesto de acuerdo para sacar una candidatura única. Que no se única. nos olvida esa reunión que tuvieron ustedes aquí en... Miren, lo intentamos hasta lo último. Aquí en Mayo 11, ¿no? Lo intentamos hasta lo último, quisimos hacer más de la cuenta. Yo inclusive me sometí a todos los mecanismos para sacar una candidatura única, no fue posible. Pero creo que hoy la ciudadanía molesta, la ciudadanía que está hoy desconcertada con lo que está viendo. Nos habían vendido que el alcalde y la gobernación, como eran del mismo grupo político, iban a trabajar en llave y que la ciudad iba a transformarse, y nos quedamos en eso, porque aparentemente existe una dicotomía, una discusión. Entonces ya se está hablando de que se quiere crear el hurtadismo y el barretismo y esto, y esos ismos es lo que está matando. Eso es un lo que está problema, matando sí, la región. Yo creo que aquí no podemos seguir apostándole a los caudillismos, aquí tenemos que apostarle a una construcción prospectiva con base en esos estudios que ya han marcado la hoja de ruta para la ciudad de Ibagué, pero también hay que llamar a los políticos a que dejen de estar pensando que la única forma de ganar las elecciones es utilizando los puestos, los contratos o los recursos del Estado, ya que nos pongamos de acuerdo, y la maquinaria, y que nos pongamos de acuerdo en una construcción colectiva. Yo en este momento estoy pasando por uno de mis mejores momentos profesionales, Fernando. Estoy trabajando en lo que me gusta. Yo no dejo de lado la política, pero tengo claro algo, y es que una cosa es vivir de la política y otra cosa es vivir para la política. Y siempre tuve claro de que me metí en este cuento, de que mi subsistencia, mi supervivencia, mi crecimiento familiar y personal no iba a depender de la política. Y hoy que estoy litigando en mi oficina, que estoy trabajando con la Universidad del Tolima, que estoy generando un estudio jurídico para estudiantes que están terminando sus materias, que estoy trabajando en temas con el sector campesino, con la población reincorporada y reinsertada, en temas relacionados con la producción alimentaria, me siento en un momento que uno diría, ¿yo para qué me sigo matando por la política? Pero lamentablemente la visión que tenemos es que aquí hay que no cansarse de tratar de buscar un mejor futuro para la región y para la ciudad, y que bajo ese contexto ojalá más personas que piensan de la misma manera, que no están pendientes del puestico, del contrato, de la dádiva, nos unamos y empecemos a desde ya construir una propuesta de ciudad y de región como la que nos merecemos. Porque es que además la política, nosotros, esa va otra pregunta, nosotros aquí, para el presidente de la Junta de Acción Comunal, si votaron 10 y él sacó 3, es presidente. Sí. Para el consejo, si votaron 500 y él sacó 300, es concejal. Así seamos 560,000. Sí. Para la alcaldía, lo mismo. Para la gobernación, vamos para el Senado. En el Senado es donde se mide la fuerza y solo tenemos uno. O sea, ¿no nos quieren o qué? ¿Será que nuestros paisanos no? No, es que ¿para qué? Votemos por otros y nunca los vuelven a ver. Yo tengo una frase, tolimense vota tolimense. Así es. Para que se lo puedan encontrar. ¿Usted qué opina de eso, Camilo? Yo creo que esa es la única forma de que como región nos fortalezcamos. El Tolima fue tierra muy fuerte desde el punto de vista del liderazgo regional y nacional. Acá, esta es cuna de grandes hombres que marcaron la historia de Colombia, ni siquiera solamente el departamento. Pero de unos 30 años para acá empezó el declive de nuestra dirigencia política. O sea, yo creo que todo lo que ha pasado con el inicio del fin de la época del santofismismo y todas esas vertientes políticas que en su momento acompañaban a este sector político, pues empezó a generar también la degradación de nuestro liderazgo. Y esa degradación ha llevado a eso. Uno, que tengamos una pírrica representación en el Senado. O sea, nosotros, esta era una ciudad, este era un departamento que pueda sacar 3 y 4 senadores. Tranquilamente. Ahora saca uno y raspando. Tenemos el representante porque tenemos el cupo. Porque tenemos el cupo. Si no, no los tendríamos. Y muchas veces sucede que esos 6 representantes hacen todos menos representarnos. Hay gente que usted le pregunta, ¿usted sabe cuáles son sus representantes y usted se siente representado? No, es que no, usted puede salir con una cámara. ¿Qué hace su congresista? No tengo ni idea. No, es que usted lo acaba de decir. Salga con una cámara y pregunte, ¿usted sabe quién es su representante de la cámara? Y yo me atrevo a decir que el 99% no saben quiénes son. Así es. Y el Senado, eso me preocupa. Ni se diga. Y se nos llevan los votos para la costa, para el Huila, Es un para tema el muy eje cafetero.
un tema muy complicado y es un tema que nos muestra algo, una radiografía clara de la falta de liderazgo y de la ausencia de la promoción de nuevos liderazgos para que la región no esté viviendo por esto. Nosotros tenemos una frase aquí en Ibagué y el Tolima que me hace, uy, este es más enredador, pero somos tan buenos enredadores que no somos capaces de enredarnos entre nosotros mismos para que no se nos... Algo más o menos así, Luis Fernando, eso es bien verdad, algo más o menos así. Algo así. ¿Qué pasa con el Partido Liberal? Bueno, el Partido Liberal tiene un gran problema, y lo digo como liberal que soy, usted lo ha dicho, no simplemente se trata de pertenecer a un partido, sino sentirse identificado con la filosofía del partido. Lamentablemente, hoy hay más partido que liberales. Hoy quien se encarga de dirigir los destinos del partido a nivel nacional ha sido una persona que está totalmente desconectada de la realidad de nuestro país. Yo soy uno de los que ha cuestionado fuertemente en los escenarios que he podido hacerlo la jefatura única de César Gaviria. Yo creo que eso no y la familia. Yo creo que esto se convirtió en una familia-empresa, al mejor estilo de los tiempos de los Santos, de los López, de los Vargas, ahora de los Uribe. Ahorita no podemos permitirnos que los partidos se conviertan simplemente en la caja de herramientas de unas familias políticas o unos clanes políticos. Creo firmemente de que hay que empezar a buscar unos cambios y unos relevos desde la cabeza hasta los pies. Y cuando me refiero a la cabeza es que si la dirección nacional está andando mal, muy seguramente a nivel regional y a nivel local las cosas no van a funcionar. El Tolima se ha caracterizado porque también ha cuestionado fuertemente estas posiciones o esas posturas ambiguas del Partido Liberal, porque realmente las posiciones a nivel nacional del partido han traicionado los principios del partido. O sea, no nos identifica en nada las jugadas políticas que se han tomado a través de la dirección de Gaviria. Yo recuerdo tanto cuando toma la determinación de dejar votado a Humberto de la Calle y sumarse a la campaña de Duque. Pues yo creo que fue el peor error que pudimos cometer como partido, y de ahí empezó también una nueva crisis de esta década para el partido, que esperamos reconstruirlo, como le he hablado con amigos en diferentes regiones, desde la provincia, o sea, desde ciudades pequeñas. Hay que empezar a confeccionar y empezar a formar a las personas que se sienten realmente de ideología y de formación liberal, en lo que verdaderamente significa respetar esos derechos de libre pensamiento, de la protección de las libertades y las garantías individuales, del respeto por la diferencia, de la defensa irrestricta por el medio ambiente, pero sobre todo de la defensa y de la defensa y la protección de los recursos públicos que son sagrados. Movemos la palabra porque esto se ha ido casi, vea, pero muy bien, vea. Ahora hablemos de la proyección de Camilo, como ya pensando en el bien público para cuidarlo. Usted además que por donde se meta tiene como defenderse. Sí, porque todo lo que ha estudiado, todo lo que ha conocido, y ya sabe un error grande que haya cometido Camilo. Cuénteme un error. Un error, confiar. Confiar, porque creo que a veces en política uno no debe confiar más de la cuenta, menos en las personas que lo rodean políticamente hablando. Y para eso voy a hacer alusión a una frase que me acuerdo que en una emisora radial de acá de la ciudad me hizo en una discusión que tuvimos, en un debate bien interesante, el ex senador Juan Mario Lacerna, que en paz descanse. Terminamos el debate y me dijo, Delgado, acuérdese de algo, la política es el arte de los falsos amigos y de los verdaderos enemigos, así que cuídese de quien lo rodea. Y efectivamente, de una u otra manera me he dado cuenta que sobre todo en el último proceso electoral, muchas personas que me rodearon y que me expresaron su apoyo, pues no fueron del todo sinceras. Y esa confianza extrema que me llevó a alejarme de pronto de otros sectores que también me estaban brindando una mano amiga para este proceso, pues también terminaron en las últimas semanas jugándome una mala pasada, porque como en política nadie quiere perder. Ah, no. Eso es un partido de fútbol, no. Si yo tengo que comprar al árbitro, si tengo que reforzar con delanteros, yo hago lo que sea. Lo que pasó en Ibagué fue un claro ejemplo de ello. Ahorita que mi compañero de contienda, José Barreto, se ha tratado de victimizar de por qué él dimitió de su aspiración para dársela a Hurtado y logró que Hurtado ganara, pues yo creo que las lamentaciones no van a lugar cuando usted es responsable de ese tipo de conductas. Yo me lamento de eso, de haber confiado de pronto en las personas equivocadas, pero también me lamento de que quizás no he tenido la posibilidad de aglutinar otros sectores políticos que yo sé que se sienten identificados con el pensamiento, con nuestra actuación, con nuestro pensamiento,
pero que pues, lamentablemente unas situaciones pueden llamarse ambigüedades políticas o aspectos de egos políticos no han permitido que nos sentemos en una misma mesa a dialogar, a construir y a generar una candidatura que realmente confluya en los intereses de la mayoría de los tolimenses. Es que yo creo que más allá de una candidatura, lo que estamos necesitando es una gerencia aterrizada con unos elementos o unas personas, más bien, pues, elementos de comunidad que son los concejales y directores de verdad que lleguen a trabajar. Yo decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a poder lograr que unos votos se cuadran con puestos? Sí. Otros se cuadran ¿Con plata? con plata. Hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Sí, unos con puestos, otros con plata, y si terminamos en plata las contrataciones. Pero hasta dónde puede llegar, es que también tenemos un problema social, es que la señora que es madre de familia, que tiene 3 hijos, que vive por allá bien arriba, más allá de la gaviota, y ese día le ofrecen 50.000 pesos, lo pone a pensar. Yo lo vi, mire, en Ecoparaíso, que es una comunidad donde yo no solamente visité, sino que me quedé a dormir en una oportunidad allá. Yo tuve no sé si usted recuerda, Luis Fernando, pero dentro de parte de las acciones de campaña para conocer un poco más el territorio al detalle, yo terminé, digámoslo, pasando la noche en diferentes barrios de la ciudad. Y me acuerdo que una de esas noches fue en Ecoparaíso, que es un barrio subnormal que queda al lado de la gaviota. Sí. Recorrimos el barrio en la noche, obviamente reconociendo los problemas que todos los sectores tienen que en materia de consumo y microtráfico, pero veía uno gente buena, pero con muchas necesidades. Y me acuerdo que el día de la elección, cuando llamé yo a mi líder del sector, y yo, bueno, líder, estamos listos para que la gente vaya hasta el puesto de la gaviota, para que vaya. Sí, pero acá llegó un bus de X candidato, recogió, adentro les están dando comidita, les están dando platica y se los están llevando a votar. Miércoles. Bueno. ¿Y eso por qué no lo denuncia? Todo lo hacen allá a puerta cerrada. Y me decía, ¿por qué aprovechan la necesidad, lo que usted decía? Porque esa señora, madre cabeza de familia con 3 hijos y sin trabajo, por supuesto esos 50.000 pesos le van a permitir superar la necesidad de muy seguramente una semana. Sí. Pero no tiene más opciones porque ¿quién más le puede brindar ese tipo de ayuda? Y se siente comprometida sin saber que lo que está vendiendo no es su voto, sino su conciencia para dentro de los 4 años siguientes a esa elección no puede decir absolutamente nada porque ya le compraron el voto, ya se lo pagué. Entonces creo que esa situación es lo que tenemos que empezar a cambiar, es poder estructurar un proyecto de ciudad que combata esa ausencia de oportunidades para que las personas puedan evitar caer en ese tipo de situaciones y de tentaciones, pero sobre todo una conciencia electoral. Porque decía el profesor Mocus, el que paga para llegar, llega para robar, que después acuñó esa palabra Sergio Fajardo, pero que realmente es una teoría muy acorde con lo que llevó en su primera oportunidad en Tanas a la alcaldía, que uno no puede permitir o no puede creer que esa platica que le están dando para ese día de elecciones simplemente es un acto de buena voluntad y de generosidad, cuando realmente es la forma más descarada con que se compra la conciencia de una persona y se compra, por supuesto, y se empeña la moral de una ciudad por cuenta de esos 50.000, 100.000 o 150.000 pesitos. Estimadísimo Camilo Ernesto Delgado. Muchas gracias por estar. Bueno, eso toca terminar. Ni la mitad y ya me estoy sintiendo como cachetirrojo. Yo creo que va a tocar es antes tomarnos una copa y cierto con él, después nos sentamos a hacer el programa. Por eso no está muy bien. Un mensaje a los ibaguereños. Bueno, un mensaje para todos los ibaguereños y tolimenses, es un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje de positivismo. Yo sé que aunque las cosas parecieran no tener solución, hablemoslo desde el punto de vista gubernamental, político, personal, familiar, porque son muchas las familias que están viviendo unas angustias y unas situaciones bastante fuertes. Yo creo que nada sacamos siendo pesimistas. Yo soy un optimista por naturaleza. Eso sí, cuestiono lo que hay que cuestionar, pero siempre pienso positivo y actúo pensando en que las cosas van a salir bien. Yo quiero, pues, en esta noche de viernes, darles un saludo muy fraternal, agradecerle infinitamente nuevamente, como lo he hecho en cada oportunidad que he tenido de hacerlo, a todas esas personas que en su momento creyeron, confiaron y apoyaron nuestra propuesta, pero sobre todo decirles que nada se ha perdido, que uno puede perder una batalla, pero la lucha por la reivindicación de esos derechos que los ibaguereños tienen a una ciudad que realmente se construya bajo lo que necesitamos, bajo lo que nos merecemos
y no bajo lo que un clan puede llegar si nos ponemos realmente de acuerdo, si nos encargamos de construir, no desde lo individual sino colectivo, una propuesta que nos permita avanzar en ese propósito. De verdad que en mi corazón siempre estará cada una de esas caminatas, encuentros, diálogos, cada uno de esos cafés que compartimos en su oportunidad, y que no me he olvidado ni me olvidaré nunca de un propósito que me he propuesto en mi vida, y es poder llegar a aportarle a mi ciudad, a mi región, lo mejor que pueda dar en lo personal, en lo profesional y en lo político. Camilo, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cava. Él sigue balizando porque sabe Salud. que brindamos. Gracias por venir, brindamos por todos ustedes. Próximamente vamos a tener más líderes, personas que trabajan por nuestra región, por nuestro país, para que seamos una comunidad siempre echada para adelante, ¿no? Tolima, tierra firme, y Ibagué con todo el amor. Muchas gracias, Camilo. A todos ustedes. Vacúnense, ¿no, muchachos? Por favor, amigos, a vacunarse. De nuevo, salud para todos ustedes. Salud. Nos veremos en la próxima cava.